Saludos, muy buenas noches con todos. Hoy vamos a tocar el tema de costo versus gasto como parte de nuestros diplomados y especializaciones que Cefortrans ofrece y gracias a quienes tenemos este espacio. Mi nombre es Rubén Ríos, ingeniero de transporte, y vamos a enfocar este tema aplicado al transporte de carga. Iniciamos. Uno de los puntos que más nos preocupa, por supuesto, es siempre poder detectar la utilidad o pérdida en nuestras operaciones. Podemos tener diversas operaciones y cada una de ellas estar dando distintos resultados que pueden ser cambiantes en el tiempo y a veces en muy breve tiempo. Entonces, mantener un equilibrio, ¿no? Siempre muy actualizado, muy bien medido entre la venta de nuestros servicios, el flete, y los costos que realizar estos servicios nos generan, es una información clave para poder tomar decisiones. Es así que tenemos que tener en cuenta que la contabilidad es un área, es una labor pues sumamente importante en todas nuestras organizaciones, pero tenemos que tomarla desde dos frentes, uno el financiero y otro el de costos. Pues bien, normalmente conocemos, estamos muy cerca, la contabilidad financiera que tiene un fin principalmente tributario, ¿no? Por una parte legal. Por lo tanto, se enfoca, ¿no? O tiene como principales funciones, ¿no? Entregables, informar sobre el capital invertido, evaluar cambios que se producen en este capital en el transcurrir del tiempo y determinar la utilidad del negocio, utilidad final, ¿no? La que recibimos como informe y que se plasma en reportes como, por ejemplo, el balance, ¿no? El estado de resultados. Por otro lado, ¿no? Es necesario en nuestras organizaciones de transporte una contabilidad de costos específicamente. A diferencia de un negocio, de una empresa comercial, donde compra, vende y con la contabilidad financiera, pues basta para poder tener los reportes que se requieren. En la industria, sea producción de bienes o de servicios, hay una transformación que demanda tener informes relativos a los costos, ofrecer información del costo de las actividades, ¿no? Para su control y desarrollar análisis y estudios específicos para la administración, para las gerencias. Y con esto poder mantener lo que mencionábamos en un inicio, ese equilibrio entre la venta de nuestros servicios y los costos que nos genera realizarlos, sobre todo en escenarios tan cambiantes, ¿no? De valores entre el combustible, repuestos, ¿no? Y el precio del dólar y otros. ¿Por qué en este entorno diferenciar costo de gasto? El, en el medio hay mucha confusión respecto a ello, ¿no? Entre qué es o qué calificar como un costo y qué calificar como un gasto. Esto ocasiona que se gestione quizás equivocadamente, ¿no? O sea, no de forma adecuada cada uno de estos, predisponiéndonos, ¿no? U ocultando a veces algunas pérdidas. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Más en un mercado de transporte donde tenemos al frente los variables, ¿no? Todos los días tenemos una serie de pagos, de servicios, de compras, ¿no? Para poder operar. Y nos falta el registro. Y sin embargo, en nuestros costos fijos, por ejemplo, tenemos todos los recibos que nos llegan mes a mes y no sabemos cómo distribuirlos. Pues allí radica mucho de empezar por esta
separación. Entonces, ¿qué es un costo o un gasto? Vamos a buscar resumirlo de esta manera. Un costo en nuestras organizaciones es una inversión para realizar el servicio, ¿no? Es decir, yo compro combustible para que el vehículo pueda circular, por ejemplo. Es una inversión, es parte del servicio que vamos a realizar. De la misma manera, neumáticos y otros temas que se requieran específicamente para producir, ¿no? Se le conoce, por ejemplo, los costos de producción, ¿no? Entonces, todo gasto que se haga directamente para la producción es una inversión, es un dinero que estoy invirtiendo y que al pago del servicio, ¿no? Voy a recibir en retribución más una utilidad. Un gasto, convengamos primero para entender la figura de que todos son costos. ¿A cuáles se les denomina gastos? Pues aquellos que son específicos para el funcionamiento en conjunto de la empresa. Funcionamiento en conjunto de la empresa. Por ejemplo, aquí se pueden determinar gastos de comercialización. Hay empresas que tienen áreas comerciales cuyos vendedores pues ganan una comisión por ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un gasto. ¿Cuál es la característica de estos? Que estos gastos se relacionan al periodo, ¿no? Y que no hay una imputación directa sobre la realización del servicio. Es decir, estos gastos se tienen que prorratear entre toda la producción bajo algún método que sea más adecuado para nuestras organizaciones. De eso trataremos en una segunda oportunidad. Pero son también gastos, por ejemplo, la energía eléctrica de los locales, el agua, de repente el internet que se necesita para la oficina, ¿no? Estos no están vinculados pues al vehículo y al servicio que tenemos que hacer, que realizamos, que producimos, sino de manera general y se tienen que asignar, ¿no? De alguna manera a estos servicios que se hacen. Por eso decimos que se asignan al periodo. Recibimos un recibo, ¿no? Mensual por estos. Y se tienen que dividir en ese tiempo. Pongamos algunos ejemplos de costos de producción. Adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, aplicables a la realización de los servicios. Sin invertir en estos, el servicio no se da y no hay ingresos. Pueden ser, por ejemplo, la remuneración del conductor, el combustible, los peajes, gastos de costos de estiva y desestiva, perdón, ¿no? Pues estos tranquilamente van a significar para nosotros inversiones que tenemos muy claro que vamos a recuperar, entre otros. Gastos del periodo. ¿A qué nos referimos con gastos de periodo? Son los costos que se aplican contra el ingreso de un periodo, ¿no? Habíamos dado unos ejemplos en antes. Se pagan a fin de mes y se aplican contra los ingresos para determinar la utilidad del periodo, ¿no? Nosotros pagamos por lo general, ¿no? O en su mayoría fijos, que nos llegan las cuentas a fin de mes y tenemos que pagarla, hayamos producido más o no, pero también tenemos gastos variables, ¿no? Por eso primero esta clasificación y de ahí decantamos bien para toda la estructura. Por ejemplo, la remuneración del supervisor, alquileres, aspectos legales, ¿no? Asesorías legales, planilla administrativa, ¿correcto? Esos no están imputados directamente al eso, pero son necesarios para la operación de la empresa, ¿no? Importante hasta aquí. Un costo se puede convertir en gasto si adquiero un repuesto equivocado, por ejemplo, ¿no? Ya no lo puedo devolver, no puedo hacer nada con él, entonces, caray, hay un dinero allí, ¿no? Además, se genera un falso flete, por ejemplo, o
No controlo el consumo de combustible. También, ahí hay un exceso. Por el otro lado, son siempre gastos los servicios de auxilios mecánicos, los de representación comercial o la planilla administrativa. ¿Correcto? Entonces, existe esta conversión. Y sobre todo, partiendo de una correcta división, podemos llegar con seguridad a calcular, ¿no? Un número muy confiable como el punto de equilibrio, sobre el cual también trataremos en otra oportunidad. Ya en este punto, invitarlos siempre a revisar la oferta de cursos, de diplomados, ¿no? Que Cefortrans ofrece en sus redes, página web, Facebook, YouTube, donde van a encontrar material, plantillas, artículos, siempre a la mano y de temas puntuales para que lo puedas estudiar, aplicar en tu operación, así como también a revisar sus cursos, diplomado de gestión en transporte, administración de flota, jefatura de transporte, entre otros. Y si es de tu interés, pedir siempre información. Habrá un agente siempre atento a tus dudas. Hasta ahí creo que tenemos la primera parte. Busquemos aterrizar esto a la práctica entonces, ¿no? Hablábamos de utilidad o pérdida al inicio. Esto lo podríamos graficar entonces ahora de esta manera. Teniendo nuestros ingresos totales, es un número que estoy seguro que la mayoría tiene, porque son esos servicios que realizamos los que cobramos. Por lo tanto, podemos tener muy a la mano nuestro total de ingresos, separando nuestros costos de producción y separando nuestros gastos del periodo, podremos determinar la utilidad o pérdida de la operación, dependiendo que este número me dé positivo o negativo, ¿no? Como dije al principio también, hay operaciones que pueden empezar pues en positivo y en el tiempo. Si no estamos verificando, ¿no?, esto periódicamente y con disciplina, convertirse en operaciones que nos dan pérdida, encontrando algunas operaciones que subsidian a otras, ¿no? Y eso es algo que tenemos que alertar. En el tiempo se pueden dar dando nuevos compromisos, requisitos del cliente, cambio de situaciones en el entorno, disminución de número de servicios, una serie de temas que pueden estar terminando en convertir una operación de azul a rojo. Por ejemplo, comparemos algunos escenarios. Veamos. Vamos a ver acá 3 escenarios, ¿no? Hemos puesto como A, B y C en unas empresas de transporte que, teniendo sus ventas totales, puesto un valor relativo, 100%, se plantea, ¿no?, conseguir un 21% de utilidad, conociendo que sus costos de producción representan el 49% de sus costos totales y habiendo identificado sus gastos que totalizan un 29% de estos. Siendo así, consiguen una utilidad del 21%. Digamos que esto es lo planificado. ¿Qué pasa en el escenario B? Consiguiendo el mantener sus costos de producción, ¿no?, en el mismo nivel, 49%, pues tienen un 3% más en los gastos del periodo. Por alguna razón, han gastado 3% más, ¿no? Con esto, imagínate, la utilidad o pérdida se dispara o disminuye, mejor dicho, de 21 a 18%, manteniendo costos de producción y habiendo incrementado en sus gastos del periodo. Esto es, por ejemplo, cuando nosotros contratamos, pagamos servicios de más, a veces pues no depuramos, lo mantenemos y seguimos pagando algunos servicios cuando quizás ya no es lo que necesitamos. Entonces aquí hay que ser muy fino porque
Imaginemos en el escenario C, ¿no? Donde aún manteniendo los costos de producción, nuestros gastos del periodo, pues han más bien disminuido a 26%, disminuido un 3%, teniendo como resultado una utilidad que se ha disparado al 24% de 21. Es muy importante tener el control de nuestros gastos. A veces le ponemos todo el control a nuestros costos y no es que esté mal, pero ese equilibrio se mantiene con nuestros gastos pues muy claramente identificados. Aquí tenemos la interpretación de los tres escenarios, ¿no? En el caso A, B y C, como acabamos de revisar. Y para poder visualizarlo, gente más, ¿no? Más claro, veámoslo gráficamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un comparativo de estos escenarios. Siendo la barra azul el 100% de mis ventas, ¿no? En fletes en este caso, la barra naranja, ploma y verde, tenemos ahí nuestros gastos, nuestro costo y nuestra utilidad, respectivamente. Vemos que en el caso de los costos, parte ploma, se mantiene tal cual vimos en el primer cuadro, ¿no? Y las variaciones que se dan en la parte de los gastos hace que la utilidad aumente o disminuya. Esto que se ve de manera muy sencilla, llevarlo a la práctica, pues demanda de mucha disciplina y cuidado, suponiendo que nuestra venta se mantiene. Y es que, claro, en una empresa de transporte donde su fuente de ingresos es la venta de los servicios principalmente, salvo haya otros servicios anexos a este, pues hay un ingreso fijo y sobre esa proyección es la que hay que trabajar. Bien, redondeemos la idea de esta sesión con esta frase: todo aquello que pueda generar un desequilibrio entre costos y gastos planificados debe ser motivo de nuestra total atención para evitar perder capital de trabajo. Pues muy bien, espero que esta información te haya sido útil y nos estaremos viendo en próximas oportunidades, siempre agradeciendo a Cefortrans por permitirnos llegar a través de este espacio. Cefortrans, formación en transporte y carga logística, ¿no? Complementa tu experiencia con Cefortrans. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.